Soy Eric Koenen, soy holandés, según mi pasaporte al menos. Soy profesor de literatura general y comparada en la Universidad Complutense. He sido durante muchos años profesor de literatura española en la Universidad de Nimega, en los Países Bajos. Soy traductor literario, he traducido muchas obras del siglo de oro español al neerlandés y también alguna obra de Shakespeare del inglés al español. Eh, Hago este vídeo en respuesta a un vídeo que he encontrado en YouTube o YouTube, como dicen mis amigos españoles, del profesor Jesús González Maestro, que divulga en YouTube muchísimas charlas suyas sobre todo tipo de temas más o menos literarios, pero voy a contestar concretamente a la grabación que publicó de una conferencia impartida por él sobre Cervantes y Shakespeare. Me parece que dice muchas cosas que son francamente insostenibles. En todas las cosas suyas que he visto me encuentro con muchísimas afirmaciones insostenibles o que haya que al menos que matizar o quitarles un poco algo de exageración, ¿no? Y me pareció que era conveniente que alguien entrara en las cosas que dice. Yo haré lo que pueda porque, bueno, no lo voy a poder hacer con la misma elocuencia que el profesor González Maestro. El español no es mi lengua materna. Me expreso con un poquito más de dificultad cuando tengo que improvisar de esta forma una charla. Y necesito un poco más de tiempo para pensar las ideas antes de convertirlas en texto español, pero haré lo que pueda. Es un poco difícil, entre otras cosas, porque el profesor González Maestro tiene una tendencia cuando habla de saltar frecuentemente de un tema a otro, decir algo muy breve sobre un tema lateral o hasta ajeno a lo que parece ser el tema de su charla. Y es difícil encontrar, por lo tanto, también el hilo argumental en lo que dice, ¿no? Eh, y el profesor González Maestro, he visto que en alguna charla se pronuncia a favor del uso de la razón y como ser humano, pues comparto la fe en la razón como la mejor herramienta y casi única herramienta que tenemos para establecer verdades, pero debo de entender la razón de una forma diferente de él. A mi entender, nuestra facultad racional nos lleva siempre a verdades provisionales, tentativas, abiertas siempre a debate y corrección posterior. Y el profesor González Maestro habla siempre con una convicción cercana al fanatismo, con una contundencia, con una certeza de todo lo que dice, con mucha vehemencia, casi agresividad verbal a veces y a veces con lenguaje vulgar, insultante, ¿no? Con alusiones a las partes bajas para referirse a su desprecio para ciertos autores y cosas así. Y todo con una inmensa certeza que transmite, que no deja abierta la menor posibilidad de que se podría equivocar en algo, ¿no? Y para mí la razón no es exactamente eso. Voy a intentar razonar sobre algunas cuestiones que toca en su conferencia sobre Cervantes y Shakespeare y he intentado, he hecho el esfuerzo de intentar entresacar de su conferencia lo que me parece que son los argumentos que pretendía aportar para sostener su hipótesis. Es la siguiente, me parece que la formula así. No se puede identificar impunemente a Shakespeare con Cervantes. Lo de impunemente es un ejemplo típico de su retórica, ¿no? Como si alguien nos fuese a detener o denunciar y meter en la cárcel por, por identificar a Shakespeare con Cervantes. Y
tomada al pie de la frase obviamente es cierta, ¿no? No se puede identificar a Shakespeare con Cervantes. Son dos escritores, pero escritores diferentes que viven en países diferentes y escriben en lenguas diferentes. Eh, y lo que claramente quiere decir, y eso lo deduzco de lo que afirma a continuación en su conferencia, es que considera el nivel literario de Cervantes tan manifiestamente superior al de Shakespeare que no se deben poner en el mismo nivel de calidad literaria, ¿no? Entiendo que es eso lo que quiere decir su frase. Eh, y eso básicamente también es un ejercicio retórico, porque la literatura es tan variada, las cualidades que pueden tener los diversos textos que nos han dejado miles de años de literatura, esas cualidades son tan diversas que si uno quiere demostrar, por ejemplo, la superioridad de Cervantes frente a Shakespeare, basta con señalar en Cervantes una virtud literaria de la que carece Shakespeare y es un ejercicio fácil de llevar a cabo. Y si uno quiere hacer el ejercicio retórico inverso y demostrar que Shakespeare es muy superior a Cervantes, basta con señalar una virtud en Shakespeare de la que carezca Cervantes para demostrar que Shakespeare es superior. Tarea hecha, pero claro, no nos podemos dedicar simplemente a ejercicios retóricos. Claro, si yo para contestar al profesor maestro quisiera entrar en el mismo juego y por algún motivo, porque no tengo ningún motivo para hacerlo, quisiera demostrar la superioridad de Shakespeare frente a Cervantes, que no lo quiero hacer porque son dos escritores que admiro muchísimo, pero por motivos muy diferentes. Pues, por ejemplo, podría hablar de la extraordinaria versatilidad del lenguaje figurado en Shakespeare, ¿no? Las metáforas cambiantes que verso tras verso va ensartando, muchas veces muy sugestivas, de gran impacto en el espectador en la sala y que no dejan de sorprender por su inventividad y su creatividad, ¿no? Y el estilo de Cervantes en este sentido es claramente inferior al de Shakespeare. Borges decía que Cervantes estaba demasiado interesado en los destinos de Don Quijote y Sancho para preocuparse demasiado por el estilo de su texto, ¿no? La prosa de Cervantes pues, está bien, pero no es una prosa extraordinaria, muy por encima de otros escritores de su tiempo en español, como la prosa de Fray Luis de León, un poco anterior, o la prosa más ingeniosa de los grandes escritores barrocos como Quevedo, ¿no? Podría demostrar que Shakespeare es superior en ese sentido. Y ya está. Yo entiendo que este tipo de aspectos del lenguaje, de la versificación, solo se pueden apreciar en un poeta como Shakespeare leyéndolo en lengua original, ¿no? Bueno, al menos si uno tiene la intención de ponerse delante de un auditorio con toda la autoridad que eso presupone, ¿no? Para hablar de un tema desde una posición de autoridad en el tema, pues uno ha de ser un gran conocedor de su tema. Y pues doy por sentado que el profesor González Maestro se ha tomado la molestia de leer al menos gran parte de la obra de Shakespeare en lengua original para poder realmente valorarlo, ¿no? Confío en que no se haya basado en las traducciones de Astrana Marín o de José María Valverde, por más dignas que sean, que no son capaces de reproducir en español lo que es el inglés de Shakespeare. Es un ejercicio, si se quisiera hacer en serio, comparar a Cervantes y Shakespeare, el problema de entrada es que, claro, Cervantes es universalmente admirado, sobre todo como escritor de prosa narrativa, ¿no? Es universalmente admirado por el Quijote. Y Shakespeare es universalmente admirado como escritor de poesía dramática.
Es verdad que Cervantes también escribió poesía, que también escribió obras de teatro y escribió cosas muy interesantes en esos terrenos, pero no tendría la imagen que tiene y no tendría la calidad que le atribuimos si no fuese por haber escrito muy en especial el Quijote. Y pasa lo mismo con Shakespeare, que tiene poesía lírica, que tiene poesía narrativa, pero es universalmente admirado como escritor de poesía dramática. Es decir, que la forma del lenguaje que emplea el uno con excelencia es el verso y la forma que emplea el otro con excelencia es la prosa, por lo cual ya de entrada es bastante difícil compararlos. Y el uno escribe para el teatro y el otro escribe narrativa, que son géneros fundamentalmente diferentes, no son géneros mayores diferentes. Con lo cual, yo nunca me propondría hacer esa comparación si no fuese para contestar al profesor Jesús González Maestro. Sería más razonable comparar a Shakespeare con Lope de Vega, por ejemplo, o a Cervantes con Jonathan Swift, que es un siglo más tarde. Pero bueno, él lo hace y la tesis que él defiende, la calidad que él elige en Cervantes, ¿no? Para demostrar la superioridad de Cervantes frente a Shakespeare, por carecer Shakespeare de esa calidad, es la de desmitificación, ¿no? Dice, Cervantes desmitifica y Shakespeare mitifica. Y con eso va construyendo una especie de silogismo, ¿no? La premisa mayor sería, la buena literatura es la que desmitifica, la mala literatura es la que mitifica. La premisa menor sería Cervantes desmitifica y Shakespeare mitifica. Conclusión, Cervantes es mejor escritor que Shakespeare. Yo niego la premisa mayor, niego la posibilidad de identificar un único criterio para distinguir la buena literatura de la mala y mucho menos el criterio de mitificar y desmitificar. El profesor González Maestro no define claramente esto de mitificar y desmitificar, y lo entiendo porque es una conferencia, me parece que en una librería, no un ejercicio académico delante de los estudiantes, donde los conceptos tienen que estar muy bien definidos, ¿no? Pero si elegimos el criterio de desmitificar y tomamos esa palabra en su sentido más literal, hay que recordar que mitificar es convertir en mito, eh, es básicamente lo que hace la literatura en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las lenguas. Mitificar, convertir, convertir en una serie de hechos y acciones interconectados, ¿no? Eh, nuestras, nuestras ideas, nuestras preocupaciones, nuestras perplejidades, nuestros sentimientos, nuestras dudas, nuestros conceptos a los que damos vueltas, convertirlos en algo que se pueda narrar o representar sobre un escenario. Eso es mitificar, ¿no? Eh, el primer escritor del que se conservan obras dramáticas es Esquilo, ¿no? Y Esquilo tiene entre las 7 obras conservadas suyas una obra que mitifica con insistencia, con exaltación, con ahínco, las instituciones de la democracia ateniense, que es las Euménides, ¿no? Mitifica la democracia y mitifica las instituciones jurídicas de Atenas. No sé si al profesor González Maestro Esquilo le parece un escritor menor también. Eh, a principios del siglo XIV, Dante Alighieri coge la experiencia interior de un cristiano y lo narra como un viaje no interior, sino exterior por el infierno, el purgatorio y el paraíso, mitificando lo que es para Dante Alighieri ser un cristiano y ser él, ¿no?
Los poetas cortesanos medievales convierten en mito su nuevo concepto de cómo tenemos que vivir el amor, ¿no? Que son, para eso tenemos los mitos, ¿no? Para darle contenido, para dar ejemplos, modelos de estas vivencias, de estas experiencias, como pueden ser el amor. Y de hecho, a nivel más fundamental, esto de convertir nuestra experiencia en algo narrable como una serie de acciones interconectadas. Es una cosa que los niños pequeños tienen que aprender. Al principio les cuesta mucho contar lo que les ha pasado en el colegio. Hoy lo cuentan caóticamente, no respetando la cronología y la cadena de causa y efecto. Y a través de los cuentos es una de las herramientas que ofrecemos a los niños para aprender a crear orden en su experiencia, ¿no? Para eso se mitifica. Me imagino que el profesor González Maestro, porque realmente no lo elabora mucho, pero me imagino que se refiere al hecho de que Cervantes, bueno, pincha un poco los tópicos heredados de la literatura anterior, las estructuras literarias heredadas de la literatura de su tiempo, los géneros literarios, claramente las novelas de caballerías, las novelas pastoriles, la lírica petrarquista. Cervantes tiene una gran conciencia de las convenciones de estos géneros y juega con ellos con el fin que sea. Me parece que el profesor González Maestro tiene una teoría sobre cuál es el fin verdadero de Cervantes en esto, pero esto lo dice en otro vídeo y no quiero salir de la conferencia a la que me refiero. Y nos dice que Shakespeare no hace eso, por lo tanto sería un escritor menor. Pues allí tenemos la premisa menor. Como no comparto la premisa mayor, realmente no haría falta demostrar la invalidez de la premisa menor, pero realmente yo diría que Shakespeare también desmitifica cosas, tal vez no el mismo orden de cosas que Cervantes, pero desmitifica, por ejemplo, el poder, desmitifica la realeza con ahínco, lo hace repetidas veces en muchas obras suyas. Lo hace en Julio César, en una escena memorable cuando Marco Antonio entra en el Capitolio, bueno, en lo que realmente era un teatro, el teatro de Pompeyo, donde se encuentra con la estatua de Pompeyo y a los pies de la estatua de Pompeyo está Julio César muerto y se dirige a César como thou bleeding piece of flesh, tu trozo de carne ensangrentada, ¿no? Se asombra ante el hecho de que este trozo de carne ensangrentada hace unas horas era temido en todo el mundo, ¿no? Ese contraste lo remarca mucho Shakespeare y lo hace una y otra vez cuando habla de los poderosos o cuando muestra a los poderosos en sus obras de teatro, en sus dramas de historia inglesa. El que más me fascina es Ricardo II. Por eso lo he traducido con Eduardo Adams y Álvaro Palacios al español, porque es el que más digno de reflexión me parece y más admirable me parece. En Ricardo II hay una escena en la que Ricardo vuelve triunfante de una campaña militar en Irlanda y vuelve a Inglaterra y el hombre está totalmente convencido, plenamente convencido de que su poder es intocable porque desciende directamente de Dios, ¿no? Y al final de la cena, se sienta en el suelo y dice, sentémonos, yo no soy tan alto como creéis, descubridos, quitaros esos sombreros, o poneros los sombreros, porque eso de quitar el sombrero ante el rey, eso es disparatado, porque yo necesito amigos como vosotros, siento congoja como vosotros, tengo que comer pan como vosotros, soy mortal como vosotros, entonces, ¿cómo me podéis decir que yo soy un rey? How can you say to me, I am a king? ¿No? Y siempre está como quitándole el aura de grandeza a la realeza y al poder y reduciéndolo
a dimensiones puramente humanas. Eso en una época en la que a los reyes los llaman soles, y en que la gente iba a ver como un espectáculo, iba a ver cómo comía el rey de Francia, ¿no? Es un ejercicio de desmitificación, diría yo. Me resultaría difícil encontrar una palabra más adecuada. Pero bueno, como no comparto la premisa mayor, ni siquiera haría falta demostrar esta. Luego dice cosas, añade argumentos más particulares que uno tras uno me asombran, ¿no? Dice, todas las obras de Shakespeare están pobladas de brujas. Bueno, Shakespeare tiene 154 sonetos, tiene unos cuantos poemas narrativos y tiene decenas de obras de teatro y solo hay una en la que hay brujas. Entonces, esto de que todas las obras de Shakespeare están pobladas de brujas eh, ya no es una exageración, no es una hipérbole, es rotundamente falso. No, me parecería un poquito monótono si fuese así. Una de las cosas sorprendentes de Shakespeare es que realmente no tiene dos obras de teatro muy similares entre ellas, ¿no? Es una obra muy, muy variada y tiene una donde hay brujas, ¿vale? Y bueno, de nuevo podríamos hacer un silogismo. La literatura poblada de brujas es mala. Shakespeare tiene literatura poblada de brujas, con conclusión, Shakespeare es un mal escritor. Pero bueno, ni la premisa mayor la comparto, ni la menor es cierta, ¿no? ¿Y por qué hay brujas en Macbeth? Pues porque Shakespeare, cuando compuso la obra, manejó una fuente que es Raphael Holinshed, las crónicas de Inglaterra y Escocia, y en esa crónica se encuentra con una referencia a tres mujeres misteriosas que se cruzan con Macbeth en sus andanzas por Escocia y le hacen un vaticinio de su futuro poder. Y Shakespeare evidentemente vio las posibilidades dramáticas de aprovechar a estas tres mujeres enigmáticas en su tragedia y con un resultado muy feliz, ¿no? Porque se convirtió en una de sus tragedias más representadas, más traducidas y más admiradas de todas las que escribió, ¿no? No sé si al profesor González Maestro le hubiera parecido mejor que Shakespeare, en vez de tres brujas, hubiese puesto a tres hidalgos leyendo novelas de caballerías, pero creo que Shakespeare hizo muy bien en mantener a las tres brujas. No sé si al profesor González Maestro le gusta la Celestina, ¿no? Cuya protagonista es una bruja. De hecho, todas las obras que conocemos de Fernando de Rojas tienen una bruja como protagonista. Esta es una retórica un poco falsa la que acabo de practicar porque solo conocemos una obra de Fernando de Rojas, ¿no? Pero de hecho, esa bruja gustó tanto a los lectores que espontáneamente convirtieron el título de la tragicomedia de Calisto y Melibea en la Celestina, porque el personaje que más les fascinaba era precisamente la bruja. Bueno, a Jesús Maestro le parece mal que en Shakespeare hay una obra con tres brujas y lo convierte en una obra poblada de brujas. Bueno, también le parece mal que Shakespeare, según él, exalta a los locos. Supongo que es por esa fe en la razón humana que proclama, pero no estoy del todo seguro si la practica siempre, ¿no? Eh, Shakespeare exalta a los locos, dice, y no sé muy bien a qué se podría referir. El loco más memorable para mí en Shakespeare es el rey Lear, que después de ceder el poder a sus hijas y quedarse sin caballeros que lo protejan y habiendo sido expulsado de los castillos de sus hijas por la noche y sin más compañía que unas pocas figuras que tampoco están nada bien, vaga por el campo inglés por la noche en una tormenta espantosa y pierde el juicio. Yo no veo que Shakespeare allí exalte el juicio, la locura, ¿no? Parece más bien querer despertar la compasión del público, que famosamente es uno de los sentimientos que ha de despertar la tragedia, ¿no?
Luego en Hamlet, yo confío en que el profesor González Maestro haya leído Hamlet con suficiente atención y por supuesto en lengua original para entender que Hamlet no se vuelve loco. Hamlet finge locura para protegerse, ¿no? Para estar más seguro en la corte de Dinamarca, donde tiene buenos motivos para creer que corre peligro, ¿no? Y no sabría muy bien qué otras figuras, al menos grandes figuras, hay alguna figura en las comedias que pierde el juicio, pero no sé muy bien a quién se podría referir al decir eso de que Shakespeare exalta la locura. Y de nuevo, yo niego la premisa mayor de que la mala literatura se caracteriza por ese rasgo, ¿no? De exaltar a los locos. Eh, Luego, también parece ofenderse mucho por el hecho de que Shakespeare no escribió novelas. Pues claro, era escritor teatral, ¿no? Es como reprocharle a un pintor el no haber hecho esculturas y a un escultor el no haber pintado cuadros. Es un argumento un poco insólito, ¿no? Shakespeare es inferior porque no escribió novelas. Además, en la época la novela no era un género tenido en alta consideración, ¿no? Eran considerados muy superiores la tragedia, la épica y hasta la lírica. Y a Miguel de Cervantes seguramente le hubiera gustado más ser recordado como poeta que como novelista, ¿no? Como poeta es interesante, es sorprendente, rompe también con algunos moldes, no sé si eso se tiene que llamar desmitificar, pero rompe unos moldes, pero no es memorable como poeta, como lo es en su virtud de escritor del Quijote. Porque es malo que Shakespeare no escribiera novela, porque es malo dedicarse a la escritura teatral. Y luego viene el argumento más desconcertante, más difícil de entender. La lógica que tiene el argumento cuando dice que claro, en la España de 1600 se manejaba un calendario más exacto que en la Inglaterra de William Shakespeare. Eso, al parecer, para Jesús González Maestro, es un argumento para sustentar su afirmación de que Shakespeare no está al mismo nivel que Miguel de Cervantes. Yo quisiera saber cuál es la relación exacta entre la calidad del calendario y la calidad de los escritores que manejan ese calendario en su vida cotidiana, ¿no? Si él supone que los escritores miran el calendario y si pone 18 de junio van a escribir mejor que si pone 21 de junio, pero es un argumento que saca de repente en su conferencia para demostrar su tesis. Y de nuevo, si lo aceptamos como premisa mayor, ¿no? La buena literatura es la que se escribe allí donde se maneja un calendario mejor, pues tendríamos que concluir al menos que la mejor literatura de la época es la literatura persa, porque el calendario que se manejaba en Persia era muy superior, bueno, muy superior no, estamos hablando de pequeñas diferencias, era superior, era más exacto que el calendario que se usaba en España, el gregoriano, ¿no? Y de hecho, si no estoy muy equivocado, ese calendario había sido perfeccionado 5 siglos antes, 5 siglos antes de la adopción del calendario gregoriano, ¿no? Por un hombre que al parecer nació en el mismo año que nadie menos que Rodrigo de Vivar, el Cid, ¿no? Omar Khayyam, ¿no? Que era matemático y astrónomo y que perfeccionó los cálculos del calendario que se usaba en Persia. Y su calendario sigue siendo el calendario que se usa en el Irán de hoy. Y si no estoy muy equivocado, el calendario persa siguió siendo el más exacto hasta bien entrado el siglo XX. Y Omar Khayyam además escribió un número limitado de poemas que se llaman Robaiyat, ¿no? El singular Robai, poemas de 4 versos que
habiendo sido escritos no solo por el hombre que manejaba el mejor calendario, sino por el hombre que había compuesto y calculado el mejor calendario, deben de ser la cumbre de la literatura universal si aceptamos la argumentación del profesor González Maestro. Bueno, también pasa a reprocharle a Shakespeare un argumento bastante insólito, el haber escrito obras en colaboración con otros poetas, ¿no? Eso en sí no debe sorprendernos. El teatro es una forma artística mucho más colectiva que la novela o la poesía lírica, ¿no? En el teatro intervienen actores, un director, de hecho propio Shakespeare fue actor, ¿no? Intervienen más todo un equipo hoy día de técnicos de luces y sonido, etcétera, ¿no? Y es una tarea colectiva, ¿no? Entonces no es tan extraño que haya colaborado en unas cuantas obras y además era bastante común en la época, porque en la España del siglo de oro también se compusieron obras teatrales en colaboración. Figuras de la talla de Calderón y Moreto participaron en estas colaboraciones, escribiendo obras entre dos poetas, entre tres poetas, y en algún caso lúdico, incluso entre 9 poetas, ¿no? No veo que haya algo malo en ello, pero el profesor González Maestro lo introduce como un argumento más en su conferencia. Conecta esto con la idea de que hay una especie de conjura contra Cervantes para ocultar la virtud de Cervantes, y hay una conjura que ha intentado ocultar secularmente el hecho de que Shakespeare escribió algunas de sus obras en colaboración. Esa conjura la habrían llevado a caso el imperialismo académico anglosajón. La frase que me parece me cuesta no reírme, intento tomar en serio los argumentos de un erudito. Sin duda el profesor Jesús González Maestro es un erudito, sabe mucho de muchas cosas, pero a veces me cuesta no reírme, ¿no? El imperialismo académico anglosajón. Empezamos con lo de anglosajón, ¿no? Que es una palabra que he escuchado en boca de más hispanoparlantes, y a mí en mi mente siempre evoca una imagen de hordas de guerreros con yelmos de hierro, con no sé qué, cuernos, saliendo de los barcos en la temprana Edad Media y conquistando una isla nebulosa. Los anglosajones, no sé muy bien de dónde viene eso de llamar anglosajones a los angloparlantes, pero no me detendría en ello si no fuese que en su mismísima conferencia Jesús González Maestro empieza a lanzar unos dardos contra lo que él llama una moda reciente de llamar castellano al español, ¿no? Que bueno, no me parece tan radical como llamar anglosajón al inglés, pero bueno, lo llamo una moda reciente. Claro, lo de reciente supongo que es relativo, que yo sepa, eso se hace, esa moda empieza como muy tarde, en 1492, cuando Nebrija titula su tratado de gramática de la lengua castellana, y fue continuada esa moda un siglo largo más tarde, cuando Sebastián de Covarrubias puso el primer diccionario sistemático de la lengua en cuestión, que llamó, me parece que es Tesoro de la Lengua Castellana o Española, ¿no? Es decir, que Covarrubias tenía la duda de cómo llamarlo, ¿no? Castellano o español. Y un siglo y medio largo después, Forner, en una sátira de la poesía de su tiempo, pone como título Exequias de la lengua castellana. Es decir, que esa moda es bastante antigua y bastante continuada a lo largo de los siglos, y yo tendría más bien a decir que es reciente eso de llamar esa lengua español.
en el fondo me parece bastante razonable que se llame castellano, porque no solo es la lengua oficial de un país llamado España, pero también es la lengua oficial de muchos países que no se llaman España, ¿no? Por lo cual tiene más lógica ponerle el nombre del reino, de la región, de la variante dialectal que finalmente se convirtió en lengua franca en el siglo de oro, ya lo era un poco la lengua franca de la península ibérica en aquel momento, ¿no? Mientras también se hablaba catalán y portugués y tal, ¿no? Me parece más lógico, pero bueno, para González Maestro es un tema polémico y habla de ello con el mismo enfado con el que habla de casi cualquier otro tema. Bueno, volvemos a los anglosajones, al imperialismo académico anglosajón, ¿no? Imperialismo, esa palabra tiene connotaciones muy negativas, muy especialmente desde la guerra de Vietnam, ¿no? Eh, una guerra además emprendida por un país de habla inglesa, ¿no? Entonces no es del todo arbitrario que lo enfoca, elige esa palabra para hablar supongo, que de Estados Unidos se está hablando sobre todo, me imagino. Eh, Claro, normalmente el imperialismo se practica con las armas, pero él habla de imperialismo académico, ¿no? Eh, ¿Qué sería eso? Claro, me podría imaginar que alguien hablara de imperialismo cultural al constatar cómo todo el planeta voluntariamente o por una presión del comercio ha ido adoptando costumbres norteamericanas, la forma de vestirse estadounidense, los vaqueros, los batidos, las hamburguesas, etcétera, ¿no? Muchos elementos de la cultura estadounidense que han sido pues, parcialmente adoptadas en todo el planeta, ¿no? Si alguien quiere llamar eso imperialismo, no sé si es el término más objetivo para ello, pero él lo enfoca en lo académico, ¿no? Es decir, que las universidades estarían intentando y los universitarios estarían intentando conquistar las universidades de todo el planeta de alguna forma. El imperialismo académico, y me parece profundamente injusto. Si hay una lengua en la que se ha practicado un hispanismo a altísimo nivel, una lengua en la que se ha estudiado más a fondo la historia de España, los autores españoles, etcétera, es el inglés, ¿no? Hay grandísimos hispanistas, tanto de Gran Bretaña como de Estados Unidos. Eh, en el siglo XIX, cuando nadie todavía había escrito ningún libro en España con el título de Historia de la Literatura Española, ya George Ticknor escribió una historia de la literatura española en 4 tomos, y como no había nadie, al parecer, capaz de escribir un libro así en España, se tuvo que traducir la historia norteamericana de la literatura española, ¿no? Y esto ha sido siempre así. Eh, el profesor González Maestro sugiere que los académicos llevan siglos intentando ocultar que Shakespeare escribió algunas obras en colaboración, cuando es precisamente al revés, ¿no? Los académicos ingleses, los estudiosos ingleses, hace siglos empezaron a sospechar por diferencias de estilo que algunas obras de Shakespeare al menos podrían haber sido escritas entre varios autores, lo cual es un hecho difícil de demostrar, difícil de detectar, y empezaron a desarrollar herramientas cada vez más afinadas para detectar esas rupturas de estilo que podrían sugerir la intervención de otro poeta en algunos textos, ¿no? Y sin ningún intento nunca de ocultar nada a nadie, ¿no?
en cuanto a la recepción del Quijote, que según González Maestro, a todos los de habla inglesa, esos anglosajones con sus yelmos de hierro, todos han estado intentando ocultar la grandeza de Miguel de Cervantes. Si fue el inglés la primera lengua a la que se tradujo el Quijote y fue admirada y comentada esta novela desde el primer momento, y de hecho uno de sus lectores tempranos fue William Shakespeare, que cogió un episodio intercalado del Quijote y en colaboración con otro poeta escribió una obra de teatro sobre un episodio intercalado del Quijote, ¿no? Intentando ocultar la grandeza de Cervantes. Esa obra se ha perdido, desgraciadamente, ¿no? No sé si el profesor González Maestro sospecha que no se ha perdido, sino que la están ocultando para que nadie descubra la grandeza del Quijote en Inglaterra. Pero francamente, todas estas cosas o bien son insinceras, o bien son disparates, o bien son muestras de paranoia. No sé de dónde puede sacar estas ideas. Eh, bueno, eso en cuanto al imperialismo académico anglosajón. Hacia el final de su conferencia, el conferenciante saca otro tema que en el título de su conferencia va conectado con el tema de Shakespeare contra Cervantes o Cervantes contra Shakespeare. Es un tema para mí casi totalmente ajeno a ese tema, pero él los conecta. Y su forma de hablar de este segundo tema tal vez explica las cosas tan sorprendentes que dice sobre Shakespeare y Cervantes. Su otro tema es, ¿para qué sirve la literatura en la enseñanza pública en la España de hoy? Lo cual es un tema que me parece muy relevante. Yo me dedico a enseñar literatura en la enseñanza pública de la España de hoy y, francamente, considero que como profesor de literatura tengo que dar vueltas a esto. Si los profesores no sabemos para qué sirve nuestra enseñanza, tampoco vamos a saber muy bien qué es lo que tenemos que enseñar, cómo lo tenemos que enseñar, qué prioridades tenemos que establecer a la hora de elegir temas de clase, etcétera, ¿no? Entonces yo con mucho interés escucho la opinión del profesor González Maestro sobre para qué sirve la literatura en la enseñanza pública en la España de hoy. Con esta convicción casi religiosa con la que se pronuncia continuamente González Maestro, dice la respuesta es evidente. Para mí no me parece una pregunta que tenga una respuesta evidente, me parece más otra pregunta de estas sobre las que hay que sopesar posibles respuestas y combinar varias respuestas, ¿no? Pero la respuesta es evidente y voy a leer, tengo aquí puesta la respuesta porque no quiero poner en boca del profesor González Maestro cosas que no haya dicho. Dice, la respuesta es evidente para poner en ridículo a muchos profesores de la literatura. Lo único que están acreditando es su incompetencia a la hora de defender políticamente lo que es la literatura frente a otras literaturas, lo que es la literatura española frente a otras literaturas. Bueno, la finalidad de la enseñanza de la literatura en la educación pública en la España de hoy es poner en ridículo a los profesores. Me parece una teoría bastante novedosa sobre la finalidad de la educación pública. Supongo que a algunos jóvenes les hará gracia que la finalidad de la docencia es poner en ridículo a los profesores, pero bueno, supongo que esto es otra de estas exageraciones retóricas, estas frases que le gustan tanto pronunciar a González Maestro, no sé si con el fin de ganar adeptos por la fuerza retórica de las cosas que dice, ¿no? Pero bueno, voy a pasar por alto el disparate de que la finalidad de la literatura en la educación pública es
poner en ridículo a los profesores. Y voy al final de la frase, ¿no? La incompetencia a la hora de defender políticamente lo que es la literatura española frente a otras literaturas. Al parecer, el profesor González Maestro considera que lo que tiene que hacer un profesor de literatura es suponer que hay una especie de batalla, una guerra entre ejércitos que él llama literaturas, ¿no? Una literatura inglesa luchando contra la literatura española, y nosotros como profesores tenemos que ponernos como generales del ejército de la literatura española y atacar la literatura inglesa, como él hace en su intervención, cogiendo como adversario el escritor de mayor reputación de lengua inglesa, ¿no? Sería el Héctor de la literatura inglesa, y Cervantes sería el Aquiles de la literatura española. Pues esa es su idea de la literatura y de la enseñanza de la literatura. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque suena a algo que yo creía que los profesores de literatura habíamos superado hacía tiempo, ¿no? Algo que todavía estaba vigente en España cuando yo era estudiante y estudiaba en Holanda, pero vine a España con una beca a hacer algunas asignaturas de licenciatura en una universidad española. Recuerdo que había profesores que al hablar de escritores importantes decían nuestro Cervantes, nuestro Lope, nuestro Galdós, e incluso nuestro Quintiliano y nuestro Séneca. Y en Holanda nunca había escuchado a nadie hablar así, ¿no? Tal vez porque la literatura holandesa no tiene figuras de esa talla, pero tampoco nadie decía en Holanda nuestro Rembrandt, nuestro Van Gogh, y para hablar de los grandes pintores holandeses, que sí los hay de los Países Bajos. Entonces yo creía que eso estaba superado. Eso viene del siglo XIX, ¿no? Que es el siglo en que por primera vez se escriben libros que se llaman Histoire de la littérature française, ¿no? History of English Literature, una historia de la literatura española, etc., ¿no? Antes del siglo XIX ese título es impensable, ¿no? Porque todavía no conceptualizaban la literatura como algo nacional, ¿no? Pero eso sucede en el siglo XIX cuando se pretende construir una ciudad, una sociedad, perdón, una sociedad construida desde abajo, desde la base de la pirámide social, en vez de desde la cúspide de la pirámide social, ¿no? Al pasar del antiguo régimen a un régimen que podría ser democrático, liberal, se tendría que contar la historia de una forma diferente, ¿no? Y decir, nosotros descubrimos América, o nosotros nos libramos de la tiranía española, que es lo que nos decían en Holanda, ¿no? Ese nosotros como sujeto histórico que aparece en el siglo XIX, porque el programa es crear una idea de una identidad histórica compartida, ¿no? Aglutinar la nación política por una idea de una identidad colectiva compartida por todos los españoles, o por todos los franceses, o por todos los italianos, o por todos los alemanes, o por todos los catalanes. Esto se llama nacionalismo, ¿no? En su variante del siglo XIX, cuando el nacionalismo era una cosa más liberal que en el siglo XX. Y así se tenía que contar la historia como la obra de un sujeto colectivo, que era un nosotros el pueblo, o nosotros la nación. Y así se empezó a contar también la historia de la literatura, como una historia encerrada en sí misma, que empieza con los primeros textos en una lengua y llega hasta los textos más recientes en esa lengua, ¿no? Una historia continuada desde, bueno, en el siglo XIX no conocían las jarchas, ¿no? Desde el Mio Cid hasta a los propios escritores contemporáneos de la época. Como si eso fuese un objeto discernible en el mundo real, la literatura española separada de la literatura italiana, etc.
lo cual es una falsificación de la historia. Dos escritores, dos poetas que menciona el profesor González Maestro en su conferencia, Garcilaso y Boscán, eh, se, se, se entienden desde esta perspectiva como los primeros poetas del Renacimiento español. Pero para entenderlos realmente desde su contexto histórico, sería más elemental, más fundamental decir que son poetas de la corte de Carlos V, que es una corte donde se habla italiano, donde se habla castellano, donde se habla francés, alemán, catalán, y los cortesanos, la gente en el entorno de Carlos V, desde luego, mantienen comunicación entre ellos, cada uno en su lengua, que era una realidad bastante habitual en la época, y como buenos cortesanos escribían poesía y se leían sus poesías, y en ese contexto surge la poesía de Juan Boscán y la poesía de Garcilaso. Con toda probabilidad, Juan Boscán y Garcilaso de la Vega no conocían el Cantar de Mio Cid, que es un texto que durante muchos siglos parece que nadie lo manejaba hasta el siglo XVIII, cuando se llevó a la imprenta. Es decir, que esa versión de la historia literaria es falsa. Los modelos literarios de Garcilaso de la Vega son poetas que escriben en italiano, son los poetas clásicos en latín, Horacio, Virgilio, Ovidio, etc. Conocía sin duda también la poesía cortesana española del siglo XV y la de sus contemporáneos, pero esa historia continua de la literatura española es un hecho mítico. Allí sí tenemos un mito, ¿no? Una construcción de una historia a lo largo del tiempo, una secuencia que nos lleva desde el mioceno, desde las jarchas, podríamos decir ahora hasta, yo que sé, hasta Javier Marías, que murió hace poco. No lo sé, esto no es una versión correcta de la historia literaria. Pero al parecer el profesor González Maestro cree en esto y no tiene mucho ímpetu de desmitificar el mito de las literaturas nacionales, ¿no? Al contrario, parece querer exaltar la supuesta tradición milenaria nacional en la literatura. Y en ese proyecto considera que es su deber como profesor de literatura demostrar con argumentos fingidos y sofísticos que el mejor escritor en lengua inglesa, según consenso universal, es un escritor menor. No, pues es un disparate, pero bueno. Y esto nos dice que hacer lo contrario, que no defender a Cervantes atacando a Shakespeare, debería ser delito de Estado, nos dice, como alta traición, ¿no? No sé si es hasta a favor de la pena de muerte o no, pero si algún día el profesor González Maestro llega a presidir el país o ser rey o presidente de gobierno, mucho cuidado porque nos va a hacer cosas terribles por no atacar a Shakespeare debidamente. Bueno, ¿para qué he hecho yo este ejercicio de refutación? Porque tengo la convicción de que cuando alguien hace lo que hace González Maestro, de publicar incesantemente vídeos en los que habla, en el tono en el que habla, con la radical convicción con la que habla, y siendo catedrático de literatura y siendo sin duda un hombre erudito, uno asume una posición de autoridad, ¿no? Él habla del poder de profesor de literatura, no sé por qué lo llama poder. Poder no es lo mismo que autoridad. Poder es lo de Putin, ¿no? Es decir, mis ejércitos tienen que aplastar Ucrania. Eso es poder, es un verbo auxiliar
que es la capacidad de hacer cosas, ¿no? Autoridad es una cosa que se gana y que se irradia persuadiendo al interlocutor de que uno es experto en un tema, ¿no? Yo estoy convencido de que hubo dinosaurios durante 200 millones de años en la Tierra, pero no por haberlo comprobado yo, sino por conferir autoridad a personas que por sus estudios y sus investigaciones, por su trabajo de examinar fósiles, me afirman que esto es así y les confiero esa autoridad en el tema, ¿no? Claro, si el profesor González Maestro se pone delante de un auditorio hablando de estos temas, transmite que él es una autoridad y que las cosas que él dice son necesariamente ciertas o al menos casi seguramente ciertas. Y precisamente por hablar con tal convicción, probablemente consigue ganar adeptos, porque para personas vacilantes, yo mismo me considero una persona vacilante, no tengo las verdades tan claras como él, como personas vacilantes y que no tienen las cosas muy claras, bien se pueden dejar embaucar por un señor que habla con ese tono y esa convicción, diciendo auténticas barbaridades, con argumentos muy mal construidos, ¿no? Y mi consejo sería no conferir autoridad intelectual a nadie que no diga con cierta frecuencia, con cierta humildad, alguien que no diga de vez en cuando, quizá o podría ser que, y si no me equivoco.